¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más en otra edición más de Desde la Cantina Salón con William Bronxville. Y esta vez estamos ya completos. Ahora sí nos acompaña nuestro buen amigo Lalo. Lalo en su personaje. Es más, que se presente él y que nos diga un poquito más o menos cómo llegó al red y una biografía muy básica. Lalito. Ok, antes que nada me da un gusto estar con todos ustedes, ahora sí, con el clan completo. Mi personaje es un coleccionista, se llama Lalo Landau. No le quise cambiar mucho el nombre al personaje con respecto a mí, para que tenga un poquito de identidad propia, ¿no? Se supone que es un coleccionista nacido en México precisamente, pero de familia francesa. Y en los años de 1870 y tantos aproximadamente, que viaja al norte, en la zona de donde hay tesoros, y por lo mismo se vuelve coleccionista. Es la parte esencial de mi jugador, del personaje con el que juego. Bueno, aquí hay un detalle, o sea, como ya nos conocíamos, bueno, como ya nos hemos presentado, también nos acompaña Luis, también nos acompaña Melo, Raúl, y a Lalito también le decimos Canito. ¿Por qué? Esa es una historia de estudiante. Como soy chaparrito, se podrá ver en las estaturas. Soy el más chiquito. Me relacionaban con un personaje de caricatura que se llamaba Canito y Canuto, que era un personaje de Hanna-Barbera, cuando estaba lo de Oso Yogi. Bueno, para alguna gente los conocerán, mucha gente no lo identifica, pero bueno, en esencial ese es el personaje por lo cual me decían Canito. Bueno, y se me quedó en ese tiempo hasta y a veces nos vamos a referir como Lalito, como Lalo, como Canito, ¿no? Es muy importante porque en el programa 5 ahora sí estamos los cuatro, ¿no? Los cuatro originales, que ya hablamos un poquito de la historia del clan, ¿no? Cómo llegamos y todo esto, ¿no? Ya nos acompaña Luis, nos acompaña Memo, Melo, y Guianita, sí soy, es lo mismo más o menos. Dos traguitos y ya, pero bueno, la temática del día de hoy, y lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar un poquito de, como siempre, de videojuegos y anécdotas de nosotros, pero ahora vamos a hablar de películas, videojuegos y las películas, ya sea que se hayan hecho videojuegos, películas o películas, videojuegos, ¿no? Pueden ser cosas retro, pueden ser cosas más modernonas. Y yo voy a comenzar con una en específico que a mí me gustó mucho. Para los que ya somos de los 80s, los que nacimos en los 80s, jugábamos mucho el arcade. No sé si recuerdan el arcade con el Street Fighter. El Street Fighter fue un antes y un después de los juegos de pelea. Entonces no vamos a hablar un poquito de la historia del Street Fighter, pero Street Fighter sacó una película. Yo tengo dos películas en la mente de Street Fighter. La primera caricatura, que se llama Street Fighter 2, que era básicamente el Ryu recorriendo el mundo, y había el General Bison, tenía unos cyborgs que estaban según copiándose las técnicas de las... Es que nos vienen a visitar. Es la zona. Es la zona. Eran unos cyborgs que se robaban las técnicas de los peleadores, ¿no? Pero sin embargo, la que me interesa mucho debatir es Street Fighter, la película. No tengo el año bien, pero es de los 90. El actor principal era Van Damme. Y ahí va un dato curioso. El villano, que era Bison, era un actor que se llama Robert de Julia. Ese actor, para los que no lo ubican, que también es película de los 90s, La familia Adams, es Homero de la familia Adams. Él originalmente, en su momento, fue un muy buen actor, ya falleció, fue un actor súper reconocido, y él toma el papel de Bison porque la hija se lo pide, porque la hija le gustaba la onda esta de Street Fighter, del juego, ¿no? Y él le ofrece el papel, le dijo, yo no voy a meter en esas cosas, pero la hija se lo pide y por eso llega. No sé si ustedes vieron esas películas o esa película en específico. Sí, esa sí. Claro, la anterior que hablabas no la recuerdo, pero esa sí. La anterior es caricatura, pues, que también están en los streamings, ¿no? Bueno, si vieron esa película, ¿qué pudieran aportar sobre este tema? De esa película en específico. Yo digo que
no era un gran guión, No. no era una gran historia, pero cumplía, digamos que Jean-Claude Van Damme en el papel de Gil, pues quedaba más que perfecto. ¿Quién más en esta época se movía como él, no? Pero realmente, o sea, hace poquito tuve la oportunidad de ver algunas tomas, malísima, ¿no? O sea, en cuanto a encuadres, claro. las secuencias, En los todo eso. movimientos de pelea. Los movimientos, Blanca, cuando brinca desde el segundo piso, así súper exagerado, pero era unos cuantos escalones, ¿no? Pero sabes que yo creo que el gran boom de esa película fue precisamente que, obvio, el juego fue un éxito, Ajá. porque fue de las primeras evoluciones en juego de pelea que realizaban combos, las técnicas de aplastar los botones en este caso eran muy diferentes a lo que se jugaba antes. Ujú. Entonces, para empezar, el juego fue un boom. Ese juego fue el Yo creo que primer no juego. estaba a la altura, perdón, yo creo que no estaba a la altura del videojuego, ese era el problema. No, claro, o sea, O para sea que- empezar. No, pero aparte, yo siento que también dentro de las películas que se tomaban de videojuegos, fueron de las mejores adaptadas en esos tiempos para una película de pelea. O sea, porque sí se utilizaron muchos actores que obvio supieran artes marciales, técnicas de pelea, y resaltaba mucho, aunque dices que, bueno, sí, son malas tomas a lo mejor, no hay mucha Profundidad, ¿no? En lo que hacen, pero a final de cuentas la película sí llega a transmitir emoción, ¿no? O sea, la emoción A mí me gustó la más la de pelea. Mortal Kombat. Ese Siento también. que esa se apegaba un poquito más, no la entendí, pero creo que Pero era por más que ejemplo, Street suficiente Fighter los- fue antes, ¿no? Que Mortal Kombat. Ujú. Ajá. Entonces fue así como que el empujón para todas las demás que Sí. vinieron de peleas de videojuegos. Yo la recuerdo, a lo mejor estoy mal, no sé, es lo que yo recuerdo como el primer live action de un videojuego. Ujú. Y pues eso era emocionante, o sea, ver los dibujitos en el Hechos arcade en y ahora carne, ¿no? verlos como personas. Sí. De hecho, hasta podría decir que fue el primer Bueno, la par live estaba action de Alien. algo que vi yo. Sí. Ujú. Y aparte Van Damme, pues, Van Damme es Van Damme, ¿no? Siempre... Van Damme venía siempre de hacer lució- sus películas de Exactamente, karateka lució súper muchísimo, famosas, ¿no? y era el protagonista y lució bastante. Pero Alien, Terminator y el último gran héroe también tuvieron sus videojuegos y creo que todavía fueron un poquito... Pero después de Las esa películas película, me ¿no? Pero fue- atraparon más. Pero ahí fue a la inversa. O sea, aquí fue un videojuego Ujú. que se crea primero Ujú. y crean la película. En esas fue una La película película que y se la crea un película, videojuego. exactamente. Como el caso que también a mi gusto es uno de los mejores juegos de esos años, el de Batman, que si no lo jugaron el de Nintendo, era un Batman de... Quiero pensar que era el Batman de Michael Keaton por el traje. Y el Batman lo único que hacía era caminar en una plataforma y era un salto y patadita arriba. Un puño arriba y un puño abajo. Y con eso Muy tenías que básico, pasar pero todo. Era divertido. súper básico, muy divertido, pero sí tenía su grado de Así como el complejidad. Robocop, ¿no? Que también nada más saltaba Thank you for your Las cooperation. Tortugas Ninja, el Sí. juego de las Tortugas Ándale, ese era Ninja y la buenísimo. película le hizo total justicia. Y... Sí, el juego era bastante... Las primeras versiones de película de Tortugas Ninja. Sí, La de los 90. exactamente. Las Sí. eran como Las de los botarguitas. 90, que eran 80, botargas. 80 o 90. No, las Tortugas Ninja 90. sale el videojuego en los 80s, 88 más o menos, que fue en el NES, que se podía jugar con 4 jugadores. Yo digo el al de mismo tiempo. Nintendo. Ajá, el de Nintendo. Y de ahí sacan la película de los 90, que también está en streaming, que son muy apegadas a los monitos Ujú. que vendían, los que tuvimos los juguetes, Sí, sí, las sí. tortugas. Esos Muy juguetes padre. eran súper apegados a las botargas que Yo estaban no en esa tuve película. ninguno. Espérate, güey. Yo me robé pero uno. tuviste amigos. Bueno, esas películas son buenas, ¿no? Regresando y para cerrar un poquito el tema de lo de Street Fighter, me gustó mucho la película, el de la de Van Damme hablando, solo que hay detalles que no me gustan fuera de la onda de los años. No me gustó que obviamente el personaje, al ser una película americana, de un juego japonés, pues obviamente cambiaron la estructura del juego. Claro, y En el videojuego, nacionalismo, claro, ¿no? en el videojuego el chingón es Ryu, ¿no? Y Bueno, el pero aquí segundo, sí es gringo, ¿no? sí, el Ryu es capitán del ejército, una Sí, cosa así. sí. Y el El otro, marín, ¿no? y el Sí, otro sí. americano, me hubiera gustado más que le dieran peso al personaje 2 de Street Fighter, por ende, que sería Ken Masters, que es también un personaje americano. Ryu es japonés, Ken Master es americano. Ellos llegan a entrenar con el hermano de Akuma,
que es el que los entrena a ellos originalmente, ¿no? Eso me hubiera gustado. Retomando lo que mencionabas, una película que también me encantó de esa época de videojuegos a película, Mortal Kombat. Sí. Esa película se me hizo buenísima. Muy apegada. Los Sí, personajes claro. de casting que hicieron. Y de hecho yo no sabía, no estoy seguro, Goro. no estoy seguro, Oro, sí me acuerdo yo. pero alguna ocasión leí que esos actores también le dieron movimiento a jugadores, Y los a, efectos especiales. a los del juego, pues. Ajá. Porque el juego que nosotros jugamos en el arcade, o en el Super Nintendo, o en el Sega, los que tuvieron Sega, los monos eran reales, ¿no? O sea, hacían esto, ¿no? Sí, no era un dibujo, No era un era dibujo. una animación, no era... Estaban adelantadísimos. Era un videíto de la persona haciendo cosas, ¿no? Ajá. Increíble. Y lo hicieron, creo que esos ¿Y actores. no hubo de King of Fighters, verdad, película? ¿O sí hubo Hay alguna? películas, pero no estoy seguro si hay una película de humanos, pero sí hay, de hecho hay unas ovas, en Japón son ovas, de King of Fighters, donde meten unos personajes nuevos que no sé quiénes sean, pero está muy chido. Y las peleas están bien fregonas, o sea, la pelea obviamente de Kiwi y la de Yori, que son los personajes principales, el clan Kusanagi y el clan Yagami, que Yagami es Yori y Kusanagi es Kyo. Es súper chingona la animación. Aparte, los personajes que salen en esa película son prácticamente todos. Sale Ralph, Clark, Ken, Heinder, Leona, Mai, muchos, como Oye, 30 Y personajes. hay algo que, porque no te va a gustar lo que voy a decir, pero Ujú. el 007, el juego multijugador, ¿Pero de qué? la película era buenísima. GoldenEye. Sí. Y buen juego. La del buena 64. Que te mareas. sí. película. No me gusta porque me marea. Y Entonces porque el tiene Halo una- tampoco podrías jugar. Es que sí lo jugué. ¿Vieron la película de Halo? Esa película es buenísima. Todavía no la sale. Ya hay una película de Halo. Ah, va a de ser hace una como- serie. Sí, pero ya hay una película de Halo de hace muchos años que está muy fregona, como 10 años. Y lo de... ay, se me fue. Pues, Ah, Pero estaba pensando, el de King Kong, el director de King Kong es el mismo director de esta de Halo. ¿Cómo se llamaba? Era... que también hizo unas de Star Wars. y todos así, Parra, ¿dónde estás? Parra, saludos saludos, a nuestro Parra. amigo Parra. Es que sabe pasar mucho a de otra eso. cosa, ¿no? Otro Que película. se acuerda. Otra película que haya marcado. No sé si ustedes vieron las películas de Mario Bros. Sí. De los 90. Un Mario Bros. Totalmente diferente a lo que era el juego, ¿no? Un Mario Bros. Que el bigote apenas le salía. No era ¿no? de Benedito. Yo creo que no, pero No. ha de haber sido un churrazo. No, esa, un churrazo. Se Sí, parece a eso me Danny DeVito, suena. según yo es un desconocido, y Luigi es John Leguizamo, que sí, Era el de la película sí hizo más cosas después. donde sale Roger Rabbit. No recuerdo Mundo, eso. Mundo No, la de Roger Rabbit es ¿quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Y Mundo Creo que es Cool el es la mismo de Brad actor. Pitt. Pero esta de Mario. los hermanos Mario es del 90 y tantos, 93 por ahí, ¿no? En el boom de Mario. Ajá, pero es una cosa así bizarra. Sí, Y Luigi sí es italiano. Eso suena, Sí, porque John Leguizamo. aparte, ¿qué historia le puedes meter a Mario Bros? No. O sea, en una película, ¿cómo adaptas todo eso? Ya puse el meme en el video pasado, los que lo vieron, puse el meme de lo que realmente pasa con la princesa, ¿no? Que obviamente lo podemos platicar porque ya lo vieron y quiero pensar que si están viendo este video, vieron el pasado. Al final, pues se supone que en el meme te dicen que el Bowser pues es una botarga de un vato y siempre se la anda robando porque se la anda comiendo, digámoslo así, ¿no? Y hasta hace el comentario, ¿no? Oye, ¿se siguen creyendo esa historia? ¿Eso Y ella- fílica? No, es una No, botarga. es una botarga. Eso quiere No es un decir animal. que Luisito no vio el video. Eso quiere decir que Luisito no vio el video. Exacto, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Vamos a buscar nuevos integrantes. Sofía, vamos a abrir ahora sí. Corte. Vamos a abrir ahora sí. Vacantes. Vacantes. Ahorita, Sofía tiene nuevos amigos, ¿no? No, por cierto, paréntesis de eso. ¿Han notado que en cada video siempre sale el comentario con Sofi? Ya es como. De nosotros. De nosotros, siempre lo Sí, estamos sí, mencionando. no, en los videos no hay un solo comentario de ella. No, tampoco nos ven. Se cancela lo de los amigos nuevos. No, pero volviendo.
De hecho, el dato curioso es que ahorita que nos referimos al villano de Mario, le llamamos Bowser, que es como se supone se llama, ¿no? En la película se llama Koopa. De hecho, yo siempre lo conocí como Koopa. De niño yo también, hasta Yo después siempre le decía supe que Koopa. era Bowser. Hasta Koopa- le ponía Koopa Trupa. En la película, no, Koopa Troopa son las tortuguitas. Ah. En la película hay un mundo paralelo, así una dimensión alterna de un mundo que se llama Koopa. Entonces los Koopa Troopers son troopers de Koopa, de ese planeta, ¿no? Y de ahí viene Bowser, que es un dinosaurio super evolucionado. Y, Pues así que digas que no, evolucionado al para punto- vivir en una caverna y en un al castillo. punto de volverse un humano en la película. Ah, Creo que claro. es bizarra. Ah, ya, ya. En O sea, algún no es momento, una tortuga prehistórica. en algún momento de la película le disparan un rayo desevolucionador inventado por él mismo y ya se convierte en una tortuga dinosaurio. O sea, Ala. Sí, qué bueno que no la vi. no, es también- una cosa digna de ver para conocer. Para ver la Cultura general, evolución, para las conocer evoluciones. el ¿no? mundo. Cultura no general. La También pueden hay una encontrar en franquicia, YouTube, por cierto. perdón, también hay una franquicia que a mi gusto tampoco ha podido sacar algo digno en cuestión de videojuegos y es Star Wars. Yo creo que así hay. Se cancela todo. Sí, Ahora sí, nuevos integrantes. No sé, no he jugado mucho videojuegos. hay uno por de ahí Star Wars. que es decente. Hay uno de carrera de pods. O sea, tú ese dices sí lo que he de las jugado. películas no han hecho un videojuego bueno. Un videojuego que en serio tenga profundidad, no. O Ah, sea, tal vez el de Lego es muy bueno. Te voy a prestar uno de Xbox One que te vas a quedar así de, ay, cabrón. ¿Va? Aparte, hay uno que se llama. ¿No es el Star Wars. Frontline? No. Esos no me gustaron. Hay uno que se llama Star Wars Force. Force, no sé qué. The Force Unleashed. Creo que sí. Ujú. Pero ese juego sí está bien chingón. Sí lo jugué y... Pero te voy a prestar uno, güey, por ahí tengo arrumbado. Ok, perfecto. Y que está buenísimo. Además, ya es de la nueva generación de Xbox One. Los gráficos están. El Darth Vader se ve puta. Todos, ¿no? Cuando acababa de salir el episodio 1, Ujú. sacaron un juego también que para mí se me hizo buenísimo. Lo jugué en PC, realmente no sé si existía para otras plataformas, pero la verdad se me hizo súper entretenido, súper bueno y era una historia, obvio, o sea, yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido en esas películas es meterles online. O sea, porque Claro. el online llega a final de cuentas a ser un shooter como cualquier otro, ¿no? Ujú. Pero en este caso el que jugué era la historia Y modificaba la historia. no, de hecho tenías que seguir la historia, pero En estaba tercera persona. no, en primera. Ujú. En primera, pero se adaptaba mucho a la película. Entonces te daba oportunidades de generar un poquito más de ambiente de la película, así como que salirte un poquito de la película y hacer más cosas. Ujú. Pero al final de cuentas llegabas al resultado final, ¿no? Y a mí ese juego se me hizo buenísimo, muy bien adaptado. No me acuerdo cómo era. ¿Eras un personaje en Era de un- particular o creabas un Jedi? No, se supone que eres un Jedi. Bueno, se supone que eres Anakin. Ya. Sí. Bueno, mezclabas jugadores entre Anakin Ajá. y Obi-Wan y ándale, sí, se mezclaban entre ellos. Ujú. Pero la historia se realizaba muy bien. O sea, yo siempre he dicho que de las películas, los juegos deben de ser bien adaptados a lo que es para precisamente de entender o tratar de generar la historia. como Aquí es. entraría el meme de tú no Dragon Ball. Porque, su madre, pinche Dragon Ball, qué ¿Por qué? porquerías ¿No? hizo, ¿Por qué? cabrón. ¿Por ¿De qué? película o de juegos? No, de juegos sí están chidos. No, y la las película películas también. están- No, No, la los película es juegos. horrible. Hay juegos que están Horrible. buenos. Yo tengo una duda y vamos a rescatar un poco tema del video pasado, que era cómo cambiaron los videojuegos en nuestro estilo de vida, o en nuestra vida, ¿no? O sea, cómo influyeron, pues. Pero, aprovechando que está Canito, sin decir edades de todos nosotros, que ya siempre hacemos la referencia de que ya estamos grandecillos, porque hablamos del Yo no. NES y hablamos del Family y cosas de esas. Canito tiene uno que otro año más que nosotros. Entonces- Como uno, algo así. Como un año, 2 meses más que nosotros. Pero quiero pensar que Canito también jugaba videojuegos desde chavito. Uy, claro. Entonces, no son los mismos videojuegos que él jugaba a los que jugábamos nosotros. Porque en esos años, pues estamos hablando de los ¿Qué estás años queriendo decir? que hay videojuegos muy diferentes. Sí. Y que la temática de los videojuegos de hace... Hoy en día sacas un videojuego. Ujú. En los años
2020, no sé cómo llamarlo así. En 2020 sacas un videojuego, por mucha tecnología que le pongas, todos los videojuegos tienen casi el mismo motor gráfico, casi la misma inteligencia artificial. Ejemplo, Red Dead con Grand Theft Auto. Sin embargo, en los años 80 o finales de los años 70, los videojuegos eran totalmente diferentes y eran una propuesta muy cabrona. O sea, en los años 80, que es el boom de los videojuegos, Sí. es totalmente diferente. No podía, hoy tú te puedes Son sentar tan en tu buenos que casa. hasta la fecha están los mismos títulos. Sí, Claro, y pero, exactamente. pero por ejemplo, tú te puedes sentar hoy en día, 2022, en tu sala, invirtiéndole una lana a emuladores, puedes tener las arcades que quieras y los videojuegos que quieras sentado. En los años 80 no podías jugar en tu casa lo mismo que jugabas Era un en lujo. los salones de juegos, que Un antes lujo. eran salones de juegos. Cuéntame un poquito sobre eso. Mira, yo tuve la fortuna de tener una bonita infancia, porque sí me tocó jugar varios ¿Y jueguitos. tenías amigos? Yo no. Sí tenía, pero eran fuera de mi casa. En mi casa no. Mi primera experiencia de alguna consola o jugar un videojuego fue el jueguito que eran dos barritas, el Pong. El Pong, yo Era también lo ping jugué. pong, que llamaban buenísimo. Pong, no me acuerdo cómo Pong. era, que nada más Que era era una la perilla, pelotita, pinball. No, era Pong, se llamaba. que era una Yo perilla también sé. exactamente donde movía y se subía y se bajaba y tenías que rebotar la pelotita y hacer que el otro la recibiera, ¿no? Sí. Yo me pasaba horas con ese juego. Fue el primer juego, el videojuego, el primero que pude jugar. Y me encantó, o sea, yo estuve ahí y en esos tiempos, pues obvio no había nada de experiencia, o por lo menos en mi caso no tuve experiencia nunca de jugar otro tipo de juegos y desde ahí empecé. Después tuve la oportunidad de jugar Atari, me tocó el Atari el 2600. Ah, yo también. Y ahí fue donde ya me empecé a clavar ahora sí, bien bonito. El Mon Patrol, jugaba el Snoopy, el que era el varón rojo. Ujú. Un Megamania se llamaba también. ¿No jugaste nunca Shocker el de Box? Command. Que era el de Box, que eran unos puños que hacían esto y una cara así como. Y te No, sí desunía. lo conozco, pero nunca me tocó jugar. Yo jugaba eso con mi papá. Siempre me ganaba y me enojaba. Y él siempre me amenazaba, te voy a quitar los videojuegos. Sí, nada más que en esos tiempos, obvio, no era como ahora, ¿no? De que a muchos los dejan jugar tanto tiempo, tantos 8 días. horas, No, y teníamos- no, en nuestra época teníamos sí, horario. yo lo jugaba una vez a la semana y eso lo jugaba 1 hora, nada más. Ujú. Era todo lo que tenía permitido de jugar. Bueno, ahí Pero te con va. eso era yo feliz, ¿eh? Bueno, aparte Sí, sí pero- viví mucho tiempo fuera de mi casa, ¿no? O sea, yo jugaba en la calle. y En fútbol, nuestra época jugábamos en la jugá- calle. Jugábamos en la calle, exactamente. En nuestra época, si agarrabas y estaba lloviendo, te emocionabas porque querías salir a la lluvia a mojarte. Hoy en día, ay, no, te vas a enfermar, ¿no? Sí, y aparte el tener consolas en casa era rarísimo, ¿no? Era A muy ver, difícil Yo, tener yo quiero ver si a consola. alguno de ustedes les pasaba esto. Yo tenía mi consola, no sé, digamos un Nintendo. O, en su defecto, un vecino tenía un Nintendo. Y lo conectaban y no les pasaba que se pasaba su señal. O sea que a mí me pasaba ¿Como porque... inalámbrica? No, lo que pasa es que en esos años se conectaban con un RCA, pero no era así como tal al RCA a la tele, como el cable de hoy en día, bueno, de que ya también ya dejó de ser. Era un adaptador de RCA que tenía dos... Que tenía dos buchitos. cosas con tornillos, Sí. y le ponías una palanquita que decía TV Ajá. y Game. Entonces cuando tú le ponías la TV, se veía la tele, movías la tele, y cuando le bajabas la palanquita a Game, lo voy a poner en el video si es que encuentro la imagen, se veía el videojuego. Pero en esa época la televisión era análoga. Entonces yo vivía en un edificio donde si yo ponía en los canales había una onda que se llamaba repetición, repetidora, una cosa así, que eran los canales que se veían relativamente bien, ¿no? Entonces si yo ponía el juego, mi vecino veía mi pinche juego todo borroso, cabrón. Entonces luego llegaba y está jugando otra vez. Ya hacía Me como regañaba. interferencia, ¿no? Ándale, hacía una ¿Y interferencia. solo los videojuegos o también lo que estuvieras viendo en la tele? No, nada más aplicaba para lo que se veía en Aparte ese no había aparato. tantos canales en aquellos tiempos tampoco, ¿eh? No. No había mucho que ver. No sé, cuando yo tuve mi televisión, ya tenía entradas RCA.
Entonces no me tocó Pues es que esa también parte. se me olvida que él viene No los de- insultes. Y no es que estemos tan viejos, ¿no? Solamente Es un recorridos, un año de Un año diferencia más de cambia pelo. todo. Bueno, Que es un año. vamos a cerrar esta pregunta que le hacemos a Canito porque también quiero que lo conozcan un poco. El video pasado hablamos sobre videojuegos, ¿no? Sobre diferentes tipos de videojuegos que nos habían marcado. Yo te quiero hacer esa pregunta. Ella dijo los suyos, él ya dijo los suyos, yo dije los míos. Yo quiero hacerte una pregunta y que también me interesa saber. Mencióname, ¿cuántos dijimos? ¿Cinco? 5 videojuegos. ¡Hala! Nos fuimos como a 7. Pero sí puedes, sí puedes. Puedes mencionar 5 más un pilón Los o, que te o lleguen 2 aquí, si quieres. Fallout. Pero quiero que menciones los 5 videojuegos y por qué que realmente hayas dicho. Me marcaron, me encantaron, hasta la fecha los recuerdo con mucho cariño si es que no los sigues jugando. Desde el principio hasta la fecha, Sí, Los tus que 5 recuerdas, videojuegos. los que- Cualquier orden. Sí. En cualquier orden, no importa. los que más me gusten de la vida. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿A eso te Y no refieres? importa la consola, no importa el tipo de juego. Tus- ¿Puedes enumerarlos o no? Sí, de preferencia numeral para saber cuántos Ándale. llevas. Ok, bueno, sí, de los que más me han gustado, obvio, de chiquito, me gustaba mucho Mon Patrol. ¿Sí se ¿Qué acuerdan? es? El A ver. es un cochecito que va saltando agujeritos que van pasando naves y disparan y van haciendo agujeros. Y después de pasar ciertos niveles hay unos tanquecitos que te empiezan a disparar. Todo lo tienes que andar saltando y disparando, ¿no? Matando. Ese juego es complicado ya cuando llegas al tercer nivel, que de hecho nada más son 3. Y pero te entretenías bastante bien. Obvio Mario Bros. Fue mi acercamiento a Nintendo. ¿Algún específico? El primero. Mario el primero, uno. el Mario, el 1 es el que más jugué, me gustó muchísimo. Los demás también están padres, pero siempre me enamoré del primero como porque me impresionó. O sea, fue como un tipo de impresión de conocer un juego diferente a todos los demás. Evolutivamente de ahí creo que hubo una temporada donde dejé de jugar, perdí cierta noción de consolas y regresé a jugar hasta que tuve un PlayStation 2. Ahí jugué el Snake que se llama Metal Gear. Metal Gear Solid, el 3. Me encantó, creo que fue el primer juego de ese tipo que me acabé. O sea, ese fue mi primer juego que me terminé, ahora sí, desde principio a fin. Y ya cuando vi las letras del final, así como que, por fin terminó un juego, ¿no? O sea, Sí, esa la experiencia de emoción, la terminar un emoción. juego. Y me acuerdo que me chuté, estaba yo así en la televisión viendo las letritas, la música de ese juego es genial, me encantó también, o sea, la intro, el final, genial, ese juego me gustó muchísimo. Hace poco lo volví a jugar y ya siento la diferencia, ¿no? Ahora con comparación con los juegos de ahora, Con los gráficos. los gráficos sí ya son muy diferentes, pero en ese momento yo fui muy feliz. De ahí otro juego más que me ha gustado mucho, de ahí me salto a lo mejor con mi primer Xbox que tuve, que fue un 360, un Call of Duty, ¿Recuerdas cuál? el Modern Warfare 3. Sí, ya. Ese también, y ese sí me gustó también muchísimo, me clavé muchas horas hasta que tuve que empeñar mi Xbox alguna vez y ya nunca más lo volví a jugar. Pero sí me gustó, le saqué mucho provecho y en esa temporada yo todavía no había experimentado la emoción de jugar en línea, o sea, conocer a más gente jugando en ese mismo momento y poder platicar con ellos, armar algo. Desde ahí empecé a conocer gente y a hacer comunidades con varias gente de aquí del país. Y ese es otro de los que me gustó mucho. De ahí me puedo saltar a lo mejor a Fallout 4. También otro juego genial, es de mundo abierto, larguísimo, pero súper entretenido. Ya, de los nuevos. Ya más nuevo, exactamente, ya lo jugué en Xbox One.
Yo también lo mencioné. Sí, me parece que sí, en Xbox One lo jugué, Fallout 4. Y obvio, como número uno de Red Dead Redemption es el 2, es el juego que creo más me ha impactado por el realismo que tiene, las emociones que te hace sentir. Bueno, tú no has jugado la historia y la debes de jugar de verdad. Ya tengo el 20%. Ya merito terminas. No, ese juego de verdad, o sea, desde el principio yo me acuerdo cuando lo jugué, se me hizo un poquito cargado y lento porque la historia debe de empezar cruda. Ahora entiendo, ¿no? Muchas cosas. Pero cuando va evolucionando todo el juego, te vas experimentando diferentes emociones. Y te das cuenta del realismo que tiene en muchas de las acciones, en los paisajes, en la forma de comportamiento de la gente, el actuar la forma en que evoluciona también el jugador, en la forma de usar las armas, en adquirir, obvio, diferentes tipos de armas, y el sentimentalismo que le empiezan a meter a partir de la mitad en adelante. O sea, desde ahí te empieza a envolver tanto el juego que sientes que el personaje es como tu amigo, ¿no? Y te empiezas a encariñar. Justamente eso es lo que... ¿El 1 no lo metiste, el Red Dead 1? Es que, ¿sabes qué? Sí me gustó, pero en cuestiones de que me impresionó más, pues sí, fue el 2. O sea, es con el que sí me quedé entre el 1 y el 2, yo prefiero el 2. A Marston, chinga tu madre. Y por eso hicimos yo soy Morgan totalmente. Tim Morgan. Bueno, Marston Rules. Ya mencionamos un poquito de películas, mencionamos un poquito para que conozcan a Canito, y en esa temática de conocer a Canito también vamos a preguntarle qué fue lo que hizo que le gustaran los videojuegos, qué fue lo que hizo que él estuviera sentado jugando videojuegos. ¿Sabes qué? Pues todo empieza de niño, obvio. Cuando era niño, los fines de semana yo me escapaba, bueno, me le pegaba a mi papá. Mi papá no trabajaba aquí en Jalapa. Entonces, cuando venía los fines de semana, pues yo quería estar con él, ¿no? Pero él se iba a sus reuniones de fines de semana a Coatepec, porque él conocía mucha gente de allá. Entonces, en lo que él se iba, yo lo acompañaba, y así como que ahora entiendo que, pues, cómo me deshago de él, ¿no? Un ratito. Me daba varo, daba dinero, Maquinitas. y me dejaban las maquinitas. Y ahí me dejaba, o sea, lo bueno que en aquellos tiempos se podían hacer muchas cosas, o sea, podías, no era tan peligroso, ¿no? O sea, podían ser padres irresponsables. Podían ser padres irresponsables, exactamente. No, y en ese momento, pues, me daba dinero, y pues me dejaba allí enganchado en las maquinitas. De ahí fue donde empecé. Yo me acuerdo que pasaba una caja a jugar, de ahí me pasaba la otra a jugar. Y de ahí así me... ¿Cuál fue tu arcade favorito? De los que iba a jugar a las maquinitas, había un karateka, que no me acuerdo cómo se llama. Ninja Gaiden. No, Taken. que era uno que iba, que se le venían de frente los jugadores, les pegaba por abajo. Ah, sí, claro, ya sé cuál es. Sí, ya sé Por cuál arriba, es. y saltaba y tiraba panales y no sé qué. Sí, ya sé cuál es. Ese yo jugaba muchísimo, me encantaba ese juego. No me acuerdo los nombres, o sea, soy malísimo para acordarme de las cosas, pero lo vamos a poner. Pero sí, luego lo ponemos. O lo pueden poner ustedes, ya saben que pueden escribir todas las naciones que no digamos aquí. Pero sí, ese yo lo jugaba muchísimo. Y probé muchísimos juegos en esos tiempos, y así es como empecé a, por decirlo así, a enviciarme, ¿no? en la onda de los videojuegos, que ya nunca dejé. O sea, desde los 8 años, 7 años, que empecé a jugar todo Fíjate, eso. qué buena pregunta, más bien dicho, qué buen comentario. Yo comencé a jugar videojuegos más o menos a los 6 años, yo creo, 5 o 6 años, con un Atari. No es cierto, yo tuve un Pong, las perillitas, porque la encontré ahí arrumbada, no sé de quién fue de mi familia, y lo conecté. Ese fue mi primer videojuego, que por cierto, por ahí lo debo de tener, y el Atari. ¿A qué edad empezaron, Luisito?
Pues yo empecé más o menos a los 10 años, 11 años con la computadora. Ujú. Cuando mi papá me regaló el FIFA, que ya les comenté en el episodio pasado Ujú. cómo estuvo esa situación. Que si vieron o que no vio. Sí, lo que quería decir es que, aparte de lo que comentaba Canito, es que le tocaron realmente la explosión, le tocó la explosión de los videojuegos Sí, en estas sí. grandes salas retro, Sí, exacto. todos vestidos de manera ochentera, setentera, ¿no? Y todos se juntaban a meter monedas y a ganar cosas, que es un poco la temática que tiene Playtime, Ajá, sí, exacto. ¿no? O para los que son de Jalapa, que nos vean en Jalapa, nosotros tuvimos un lugar muy chingón que se llamaba Ventureland. 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 Antes que Ventureland, Te ibas con tu novia en la secundaria. antes que Ventureland, en el centro Sácalo. había un lugar que se llamaba Tutankamón. Oh, sí. Que ese yo ustedes ya supongo que no les saben absolutamente nada de él. No, yo nací en los 80, ¿no? Pero era un lugar grande, exactamente, era un lugar grande donde ¿Ah, sí? había 2 salas enormes de puro videojuego. ¿A ti? Y ¿sabes qué era lo bonito? Que así como luego pasan en en las películas de Estados Unidos, había tableros de récords. O sea, Sí. ponían tu nombre en quién tenía el récord de tal juego y tal juego y Te tal volvías juego. una leyenda, Entonces ¿no? te volvías una leyenda en esos tiempos. O sea, y obvio ibas, el gancho era ese, que fueras para ir a romper el récord de este cuate, ¿no? O sea, Pues cuando yo comencé en los y arcades, aparecer ahí. ajá, cuando yo comencé en los arcades, pues obviamente yo vivía en Pachuca. Y en Pachuca había un lugar que se llamaba, bueno, estaba la Comercial Mexicana. Y ahí a un ladito de la Comercial Mexicana había una de maquinitas, una sala arcade, ¿no? Y ahí tenían precisamente esa onda. Ujú. Y yo, ¿sabes con cuál me daba el tiro para jugar esa? Porque me encantaba y creo que era el único fácil para mí. Uno que se llamaba Caverman Ninja. Que eran unos cavernícolas que aventaban unas chingaderitas así y salían unos dinosaurios, ¿no? Nunca tuve el récord de primer lugar, pero siempre estuve en los primeros 5. Y cuando llegué a vivir a Jalapa, que fue lo que mencionaba el programa pasado, mi juego favorito era el King Fighter, el 98. Y te juro que yo siempre tenía el número 1. O sea, y estaba chistoso porque cuando abrían o cuando llegábamos, por ejemplo, salía de la secundaria, llegábamos a las maquinitas, prendíamos el King of Fighters. Es más, lo apagábamos y lo prendíamos porque se guardaba. Para ustedes, ¿no? No, o sea, lo apagábamos y lo Para prendíamos. que se reseteara. Se reseteara y se quedaba guardado y era así de primer lugar, jejeje, o sea yo, Guillermo Salazar Galindo. Y ahí estaba mi récord. Entonces me iba a otro lado y era así como reta, de, no mames, güey, te acaban de bajar el récord. ¿Cómo que quién me lo bajó? Y yo así de, tú me lo bajaste, cabrón. Ahorita vas a ver mi pesito y ahí estoy. En lugar de agarrarme chingadazos, ahí estaba agarrándome en la Sí, maquinita. sí. Eso Pues me es que gustaba. era el chiste precisamente, y era el gancho de las tiendas en ese tiempo, de los videojuegos. El hacer competencias sin ser competencias, ¿no? Al final de cuentas, y que la gente regrese. Y tener el juego en vaya. boga, ¿no? Por ejemplo, de baile, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, de que tenía los tubos y te agarrabas, ¿no? O sea, en Asia fue todo un boom, ¿no? Ujú. Pero aquí en México también. O sea, se llenaban las salas. De hecho, muchas salas volvieron a cobrar vida por ese tipo de juegos, ¿no? Sí, claro. Incluso los sacaban hasta en películas. La película esta de Jóvenes Titanes de HBO, bueno, de DC, hacen una onda del baile Robin contra el Chico Bestia. Sí, es que se monopolizaron muchos juegos con la cuestión de PlayStation 1, ya muchos jugaban en su casa y todo eso, pero los que no teníamos la oportunidad, pues... Pero a ver, Increíble. ¿y cómo era jugar videojuegos o arcades en Estado de México? ¿Sí había luz para Yo empezar? pensé que de ebriedad. O sea, sí llegaba la luz para Por empezar ahí. ejemplo, No te saltaban antes de entrar. se me ocurre que el asunto de los arcades era una cosa provinciana porque nunca conocí un arcade. No, pues ¿cómo vas a conocer un arcade? Salías de la casa y ¡pum! Una flecha ahí, ¿no? Con su Había- chofer, ¿no? Había maquinitas, pero las había en la papelería o en la tiendita de la esquina. O sea, no 20, una o dos maquinitas. Y le Pues sí, iban- porque las otras se las robaban. le ¿no? cambiaban el juego de vez en vez. Pero un arcade nunca lo conocí hasta los arcades modernos que aquí se llama Playtime. Los o simuladores, se llamó simuladores. Ventureland, pero allá existía Recorcholis, que no sé si aquí hubo alguna vez. No, Pero El córchole se me pasó. Era lo mismo, o sea, un lugar donde empezó a ver que la tarjetita recargable. Ah, ella era con tarjetita, Sí, nosotros no, éramos no. con monedas. Yo jugaba No, en con la- monedas de 50 En las centavos. papelerías también era con monedas.
E incluso llegué a jugar con una moneda así grandota que tenía unas como rayas. Una ficha Sí, así como esa cerrada ficha. también. También la voy a poner en el video. El Dínamo también. Esa onda era ¿Se muy acuerdan buena. de las moneditas de 5 pesos que traía un Quetzalcóatl? Ajá, sí. Yo le echaba a las maquinitas de esas. No estoy seguro si era de 5 pesos. ¿Eran pero 5 sí. pesos? ¿Sí? Sí. Bueno, de aquel tiempo, sí. Me tocó todavía jugar con eso, imagínate. Sí, monedita así, era una moneda como este vuelo, ¿no? No, era chica y era hexagonal. Ah, claro, sí, ya me acordé. Sí. Que de ahí sacaron el logo de TV Azteca, por Pues cierto. no sé, pero. El primer logo de TV Azteca salió una moneda. Bueno, y antes de que se acabe el puro o se acabe la pila, hoy nos acompañó un Blackbird, sabe a peligro, el puro de la casa. Búsquenlo en la Torre de Madero o en Cigarros Forajidos. Y por cierto, ya vamos a cerrar el tema. Bueno, el programa de hoy, tema Ya variado, se que nos hablamos fue el de todo, tiempo. ya se nos fue el tiempo. Vamos a cerrar con impresiones de cada uno. Primero, el nuevo del grupo, que esperemos que nos siga acompañando. Luego que Benito, de hecho soy el segundo o tercero que entró, no me acuerdo. ¿Qué fue? El tercero. El tercero. Así sí. es que hay un orden. ¿no? Hay un orden de entrada que ya lo mencionamos. Sí, viene en el capítulo 1. Viene en el capítulo 1 que sí vio él y no él. Si no lo vieron, véanlo, ya saben dónde cae. Bueno, Canito, ¿qué Bueno. piensas de tu primera experiencia? A mí me encanta. Esta primera experiencia es como si fuera la experiencia de toda la vida. O sea, porque cuando nos reunimos, así son nuestras pláticas realmente. O sea, O sea, sin sentido. Es una convivencia de platicar y decir nuestras experiencias de las cosas cotidianas. Y en este caso, pues los videojuegos, que es lo que nos une a nosotros. Y pues encantado. Me encanta platicar de todos estos temas con ustedes. Perfecto, Luisito. Pues a mí me gustaría cerrar retomando la cuestión del cine y los videojuegos, diciendo que no me explico cómo hay grandes películas sin videojuegos y videojuegos sin grandes películas, ¿no? Por ejemplo, Red Dead Redemption. Creo que en algún momento se tiene que hacer una adaptación y si no se hace, pues será una gran pena, como muchos otros proyectos de Rockstar que no. Yo no creo se que pueden. ese es un trabajo para Tarantino. Sería interesante. Ya lo ha explorado Tarantino. No, pero Tarantino sería suele muy- escribir sus propias cosas, entonces no creo que retome algo. Sí, Pero estaría chistosón el asunto. Sí, sería No sé, muy violento. Sí, o algo medio lúgubre tipo Tim Burton. Pero bueno, Melito. Pues qué gusto que estuviéramos ahora sí los cuatro. Aunque sea la primera y única, ya. Que esperemos Con eso que no. Yo quedé satisfecho. Esperemos que no, O pero sea, yo quedé alguien está no, corriendo, no, ¿eh? no, Alguien no, está no. corriendo, no sé quién. Gracias por participar. No sé si al que nunca tiene tiempo o al que no ve los videos. Uy, me salvé. Pero uno de los dos se va a ir. Y pues también el tache a Rockstar. O sea, no solo por las películas, porque no hay ninguna película ni de Grand Theft Auto ni de Red Dead. O los pero guiones que tiene. Lo que sea, o sea, por la razón que sea, por las guiones, las historias, los personajes y la falta de merch también. O sea, puedes encontrar un Funko de lo que quieras, hasta del Chapulín Colorado, pero no un Funko de Arthur Es Morgan. correcto. Puedes encontrar mercancía de lo que quieras, pero nada oficial de Rockstar. Muy pocas cosas. Es correcto. Y, pues, Puros llaveros. El tache para Rockstar. Pues sí. Pues 5 programas. Ahí vamos poco a poco. Síganos. Cualquier cosa, cualquier comentario, cajita de comentarios, denle un like. Eso es todo, amigos.